¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, pues, no se la saben. Hoy es viernes de podcast y es que bueno, ahora sí de que cambió un poquito el día del sábado a los viernes. Esto va a ser nada más por unos cuantos episodios, pero quiero ver si la verdad, pues de hecho tiene mucha mejor recepción los viernes, pues terminaré cambiando completamente todos los viernes, si no regresamos todos al sábado, pero bueno, pues este caso es viernes de podcast, ahora sí que un día muy inesperado en la semana, pero bueno, antes de iniciar con este tema interesante, porque continuamos con los DC World's Greatest Superheroes, que bueno, pues es esta saga que estamos teniendo con esta línea que tuvo DC durante finales de los 90, principios de los 2000, pero bueno, antes de continuar con esto, les recomiendo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, a todos los que se han unido a este bello y hermoso aquelarre, neta se los agradezco bastante porque es un gran apoyo. Y bueno, pues cuando lo hagan no deben activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y bueno, ahora sin nene, sin tanto... por cierto, mis redes sociales me pueden encontrar como LuisFreeCoven97 y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor ahí no llego a subir, ya sea en Instagram, TikTok y todo eso, pues ahí me encuentran. Pero bueno, ahora sí, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues continuando con esta saga de cómics de que sacó DC junto con Paul Dini y Alex Ross, pues continuamos con ya nuestra penúltima historia que bueno, pues ya casi acabamos y en este caso es JLA Justice League of America o Secret Origins o los orígenes secretos. Que bueno, hay que recordar que en DC esta palabra de orígenes secretos es una línea de historias que se da más que nada como para, digámoslo así, poner en orden los orígenes ya sea de un equipo o de un personaje en específico. Y bueno, ahora sí de que puede decirse que es lo que hace que sea el origen definitivo, aunque con la Justice League, pues bueno, así como muchos héroes por todo lo que ha pasado en el editorial, pues no llega a tener algo completamente fijo de su origen, ¿no? Pero bueno, aquí de cierta manera lo es, aunque también más que nada, más que una origen de la Liga de la Justicia, es más como una especie de homenaje a esta etapa clásica de la liga que empezó desde Brave and the Bold en los finales de los 50, donde debutó este equipo de superhéroes y bueno, lo vimos así hasta bueno, pues prácticamente que llegó la crisis en Tierras Infinitas que cambió todo para siempre. Y bueno, pues ahora sí de que aquí vemos obviamente más que nada empieza todo con una narración donde hablan de los grandes héroes del mundo y vemos a personajes, bueno, no vemos como tal estos personajes, pero vemos actos de Green Arrow, de Flash, de Batman, de Wonder Woman, del Capitán Marvel, o sea, vemos de muchos personajes haciendo varias cosas para salvar el día y así empezamos a hablar que más que nada de personajes de la Liga de la Justicia que no tuvieron su propia historia en las ediciones anteriores. O sea, no hablarán de Superman, Batman y Wonder Woman ni de Capitán Marvel, sino de los otros personajes y de hecho más que nada todo es muy similar a las primeras páginas de estas historias donde se nos narra el origen de estos personajes de una manera muy rápida y en este caso me gustó mucho porque para cada personaje usan un color y bueno, pues vemos todo de ese color y nada más vemos al personaje principal y al final de la página como así que como es realmente con los colores que son, pero la mayor parte de la historia nada más simplemente está entintada en un solo color. Por ejemplo, obviamente Green Lantern está de color verde, por ahí vemos a Aquaman como de un azul, Flash de un tono rojo, Mansion Manhunter como de otro rojo pero como un poquito más apagado, o sea, así diferentes cosillas, ¿no? Y pues bueno, obviamente empezamos pues con The Flash, que en este caso es Iris la que habla esta historia, donde habla de Barry Allen, que es un tipo que era muy tranquilo, muy todo normal, hasta que sucedió el accidente que bueno, pues en los orígenes clásicos de Flash, él siendo laboratorista, pues está experimentando y llega un rayo, impacta en los químicos y esto hace que se convierta en The Flash. Que bueno, técnicamente en ese momento, si bien ya existía la Speed Force, pues no se toma mucho en cuenta para esta historia, ya que más que nada, así como el resto y la última historia que comprenden esta colección, buscaba hacer una especie de homenaje a esta edad de plata de los cómics, ¿no? Esta edad un poco más clásica, y bueno, pues de hecho esto se confirma mucho más cuando vemos el origen de Flash, y es que bueno, en los cómics clásicos del personaje, Barry Allen se pone así y decide utilizar un traje rojo, porque leía los cómics de Flash de Jay Garrick, que es el Flash de la Edad de Oro, y hay que recordar que en ese momento, pues bueno, técnicamente dejaron un poco de lado lo que era lo que hicieron en la Edad de Oro, hasta que bueno, después llegó la historia de el Flash de dos mundos, donde se descubre el multiverso y todo eso, pero bueno, aquí vemos que pues Flash de Jay Garrick era su héroe en los cómics y pues en su homenaje
decide rendirle tributo con el nombre y con un traje muy similar para así convertirse en el velocista escarlata. De ahí pasamos a una narración por parte de Avin Sur, que bueno, en los cómics de Linterna Verde es quien le da el anillo a Hal Jordan y pues básicamente nos habla de lo que son los guardianes de Oa, de los Green Lantern, de la fuerza de voluntad y todo eso, y todo termina más que nada con que bueno, pues ya conoce el accidente donde le va a dar su anillo a Hal Jordan para que sea su sucesor, y ya que él siente que se convertirá en el mejor Green Lantern de todos los tiempos, cosa que independientemente de quién sea tu favorito, lo cierto es que en el canon de DC, Hal Jordan es considerado el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y pues bueno, así va la historia, y bueno, así continuamos con más personajes. De ahí pasamos obviamente pues a nuestro rey de los siete mares, Aquaman, donde igual nos narran su historia, en este caso este origen, donde se encuentra el padre de Arthur a la reina Atlanta, tiene un hijo que obviamente se convierte en un futuro en Aquaman, y simplemente pues nos narra de cómo por un lado es protector de la tierra y por otro lado pues es protector de Atlantis y de los mares, al ser pues esta persona de dos mundos, y al final lo vemos con Mera y con su bebé, que bueno pues obviamente esto es antes de la tragedia, antes de que llegara Black Manta a pues bueno obviamente a estropearlo todo, pero bueno así va la cosa. De ahí también vemos obviamente a Martian Manhunter, que bueno nos habla de que es el último marciano verde porque prácticamente pues su raza se fue extinguiendo por todas las malas decisiones que fueron tomando. Esto pues que más que nada porque el personaje es como una especie de, sus orígenes son como una especie de analogía es el ser humano, de que bueno de igual manera se hicieron pues su autodestrucción, su autoextinción. Entonces bueno, él es el último marciano verde y es transportado por culpa de un científico a la Tierra, ¿no? Que este científico es quien lo descubre al querer buscar vida en Marte, y bueno, se transporta por esta máquina de este científico al planeta Tierra, y de hecho pues ahí es cuando intenta decirle su nombre, y pues ahí dice que es John Jones, que bueno, aquí se nos da a entender de que John Jones como tal no es el nombre verdadero del detective marciano, es como el científico lo entendió, pero bueno, pues esto dice que es porque no podía entender como tal su lenguaje y así fue como lo interpretó, ¿no? De ahí pues obviamente se hace pasar por un ser humano que es John Jones, donde bueno pues este es un detective y va resolviendo crímenes y así porque él busca ayudar a la humanidad. Esto porque si bien se enamoró mucho de ella, se enamoró de todas las cosas que hay en este mundo, también sí es cierto de que ve toda la maldad que hay y que obviamente pues bueno, esto podría conllevar a su extinción muy similar a lo que le pasó a su especie. Entonces obviamente él intenta evitar esto, pero después se da cuenta de que también al usar sus habilidades puede también ayudar mucho esta causa, y de ahí pues se hace el detective marciano y de hecho toma esta forma humana para que sea un poco más amigable. O sea, tiene como dos formas humanas, su forma humana civil y su forma humana que es la que vemos en los cómics, donde bueno pues está todo verde, musculoso, calvito y eso, pero de hecho pues su forma marciana es completamente diferente, y bueno, esto más que nada para pues ayudar a la gente, ¿no? A que se sienta muy familiar con él, que le tengan confianza y eso, que de eso hablaremos ya en la siguiente historia, que es la final, la de JLA Victoria y Libertad, que bueno, pues eso se habla un poco más allá. También obviamente vemos a otros miembros de la liga que no fueron los fundadores, como por ejemplo Green Arrow, donde pues nos habla que era este millonario que se despilfarraba el dinero, que nada más se la pasaba en fiesta y esto, hasta que tiene su accidente, se queda en la isla y esto le da un cambio de mentalidad y bueno, conoce a Canario Negro y así pues bueno, se convierte digámoslo así en el superhéroe del pueblo, que de hecho esto me gusta bastante y mucha gente se le va la onda, y es que Green Arrow prácticamente es como una especie de héroe de la gente común, porque al final del día por esto mismo acercamiento que empezó a tener ya tras su accidente y cuando empezó a ser un héroe y eso, tiene más acercamiento a las calles y empieza a ver qué es lo que la gente en verdad necesita, lo que es la mayoría de las personas que pisan este mundo, ¿no? La gente trabajadora, como la gente que va pues obviamente en un transporte público, a lo mejor o que apenas logró conseguir su carro y así, o sea, prácticamente gente que te encuentras en tu día a día, gente que tiene problemas del día a día. Entonces es algo cuanto menos bueno que mencionen esta parte de que bueno, es estar así de que es este héroe de las personas comunes, ¿no? Que es el que los entiende muy perfectamente por esto mismo de que los ha visto en mucha cercanía, y es curioso sabiendo que pues es rico, ¿no? Pero que logró encontrar ese cambio de conciencia. Eso sí, me hubiera gustado que en algún punto de estas historias también hicieran una de Canario Negro, porque la mencionan de que conoce a Green Arrow y que bueno, pues también lo ayudó un poco para convertirse en un mejor héroe y persona, pero fuera de eso tampoco le dan como
como que su propio espacio, cosa que sí me hubiera gustado un poquito más. También nos mencionan a Hawkman y Hawkgirl, aunque se centra un poco más en Hawkman, que en este caso, pues hablar de estos orígenes de estos personajes es muy complicado, porque hay diferentes Hawkman, diferentes Hawkgirl. Luego aparte, pues bueno, esto inclusive lo ha intentado DC varias veces en como dar un origen definitivo a estos personajes. Lo intentó en Hora Cero, no le funcionó, lo intentó en un Orígenes Secretos, no le funcionó, y recientemente hubo una miniserie de cómics de Hawkgirl donde intentaron darle ahora así como el origen definitivo, y básicamente se rindieron y dijeron todos, o sea, todos los orígenes que conoces de estos personajes son canon, o sea, son todos origen. Y así lo dejaron, ¿no? Medio mera explicación, pero fue así. Pero en este caso nos toman el origen de la Edad de Plata, donde son tagaranianos, que son básicamente una especie de alienígena en DC, que son, pues, son como mitad humano, mitad pájaro. Y básicamente pues vemos que bueno, eran parte de la policía de Thanagar y persiguieron a un criminal que se robó un artefacto muy importante del planeta, y ese criminal llegó a la Tierra. Lo logran detener, pero lo cierto es que les encantó el mundo, por lo que deciden vivir en él y se hacen pasar por Carter y Sharia Hall, y que son básicamente curadores de un museo, porque bueno, básicamente así justificaban que tuvieran armas cuerpo a cuerpo, de que eran históricas y eso, pero la verdad es de que obviamente en las noches defendían el planeta Tierra como Hawkman y Hawkgirl. Algo muy sencillo, pero la verdad cuanto menos que bueno que les dieron como también un poco de reflector a estos personajes, porque por lo mismo de lo complicado que se volvió su origen, como que igual los fueron haciendo muy de lado. Por ahí a Hawkgirl en años recientes como que le han dado un poco más de foco, pero más que nada, por un lado no es Shaira, es Kendra Saunders, y por otro lado más que nada es por lo que tiene que ver por esta nostalgia que hay de lo que es la Liga de la Justicia, de estas series de los 90s y de los 2000, que bueno, pues era parte de la alineación principal de esa liga, y pues bueno, como que por esto mismo le quisieron dar un poco más de foco en esa etapa toda aburrida de la Liga de la Justicia de Michael Bendis, y pues ahorita también sí es cierto que le dieron su miniserie y bueno, y todo eso. Ahorita no sé qué tanto estos dos personajes estarán muy presentes, aunque por lo que se ve estarán ahora en la JSA, en los próximos cómics de este equipo, que bueno, esperemos que les den buena participación. También obviamente vemos a Plastic Man, que bueno, pues ya creo que todo el mundo sabe fácilmente su origen, donde bueno, pues era un criminal que es Gil O'Brien, Gil O'Brien, y en un atraco salió todo mal y cayó en un barril, como en un barril o en desechos industriales, y esto hizo que tuviera estos efectos donde su piel se podía deformar, podía ser era más elástica y todo esto, pero en este caso decide ya dejar de lado el camino del mal y decide ser un héroe, en este caso Plastic Man, que la verdad me agrada bastante cuando narra su historia, porque básicamente se la pasa bromeando de que es elástico, de que inclusive por ahí también hace una parodia de los orígenes de Superman y todo eso. O sea, está narrada como a muy su estilo, y la verdad es muy chiquita, pero genuinamente es una lectura corta pero divertida. Y bueno, ya para finalizar tenemos lo que es el personaje de The Atom, que en este caso es el segundo Atom, que es Ray Palmer, porque el primero perteneció a la JSA, pero por esto mismo pues no lo toman. De por sí nunca se ha sido muy tomado en cuenta el primer Atom, más que estuvo en la JSA y de que es el tío, si no mal recuerdo, de otro futuro miembro que es Atom Smasher y eso, pero de ahí en fuera, pues no sé, se recuerda obviamente más al segundo, es como el más popular, que es Ray Palmer. Y bueno, aquí nos narran su origen, que en este caso, a diferencia de su contraparte de Marvel, que es Ant-Man, donde son por las partículas PIM, aquí nos hablan un poco de que, bueno, básicamente Ray Palmer siempre se sintió pequeño, pero sí es cierto que es un gran genio. Así que un día, pues descubre los restos de una enana blanca, y en este caso, al utilizarla, pues descubre que puede encoger las cosas de tamaño, por lo que al ir experimentando decide pues el hacerlo, y de hecho logra sobrevivir al proceso, y en este caso lo que hace es poner el material de la enana blanca en un traje para así poderse hacer pequeño, y bueno, así se convierte en el héroe conocido como The Atom, que igual me gustó mucho que le dieran un poco de espacio a este personaje. Es también alguien muy interesante, de hecho por ahí se ha protagonizado varias cosas, por ahí recordarán que hablamos de la historia de Crisis de Identidad, donde de hecho tiene un papel bastante importante, pero sí es cierto que curiosamente así como es su poder convertirse en pequeño, sí es cierto que también luego
pero pues mucha gente no, se siente muy pequeño en este gran universo, no lo toma mucho en cuenta, pero la verdad es de que me agrada bastante que en esta historia le hayan dado esta parte, y de hecho también es muy bueno porque inclusive igual en la nueva etapa de la Liga de la Justicia a cargo de Mark Waid y Dan Mora, que saldrá pronto, pues bueno, The Atom será uno de los primeros personajes en salir en esta agrupación, por lo que me agrada también ver que bueno, otra vez se le quiera dar este impulso a este tipo de personajes. Y al final simplemente la historia termina con que obviamente la Liga de la Justicia siempre estará ahí para proteger, y también por ahí mencionan a otros miembros que la verdad honestamente me hubiera gustado que profundizaran un poquito más, que también les dieran su propio espacio, que Rey Tornado, Satana, Adam Strange, Metamorfo y eso, que bueno, a lo mejor eventualmente hablaré un poco de esos personajes, sobre todo por ejemplo Metamorfo, que va a salir en la próxima película de Superman y eso, pero bueno, eso será para otra ocasión. Pero aún así me hubiera gustado que en este cómic sí le hubieran dado también como su pequeño espacio a estos personajes, pero bueno, hasta eso me estuvo bien que bueno, por los mencionaran como parte de las reservas de la Liga de la Justicia. Y pues así acaba. La verdad esta historia se me hizo pues bastante sencilla, honestamente. Podría decirse que no es mala, no es mala, es muy buena, es muy interesante leer como estas cosas, sobre todo si quieres conocer cosas como que muy clásicas de los personajes sin tener que adentrarte tanto como a cómics muy clásicos, y sobre todo porque en la época de la Edad de Plata pues sí, eran lecturas muy pesadas que si no estás muy acostumbrado a leer así como ese tipo de cómics muy clásicos, sí pueden ser bastante difíciles de leer, y aquí creo yo que lo hacen de una manera muy sencilla, y creo yo que pues así conoces como estos orígenes clásicos de estos personajes, pero sí es cierto de que a comparación de lo que nos presentaron en las historias anteriores y lo que nos presentarán en la historia final, como que pues sí le baja un poquito de calidad, no de calidad, pero sí como de ritmo, ¿no? Porque vemos todas estas historias que hablan como de temas mucho más humanos, hablan que sí del hambre, que sí de las futuras generaciones, que de lo que son los crímenes, que de la justicia, que de la esperanza, toda la inocencia de un niño, todas estas cosas. Aquí simplemente pues hablar un poquito de algunos miembros de la liga, por ahí hay algunos como que sí quieren tocar un poquito el tema, como Green Arrow, que es el héroe de la gente común y eso, pero y todo eso, pero la verdad es de que no profundizan más. Y la verdad, o sea, sí, el arte de Alex Ross es bellísimo y todo eso, pero fuera de eso tampoco es que sobresalga bastante esta, y por eso siento yo que es como de la compilación es como el patito feo o el que menos se menciona por esto mismo. Aún así, pues es lectura rápida, hasta eso te echas esta parte de la historia muy 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 fácil, y bueno, pues la verdad es de que como tal no tiene desperdicio, pero sí es cierto que notas muy diferencia a comparación de las otras historias, ¿no? Pero bueno, así quedó la cosa, pero pues no se preocupen, obviamente la Liga de la Justicia iba a protagonizar una historia más en este compilatorio de historias, que va a ser el próximo episodio, que es JLA, Victoria y Libertad. Pero bueno, ahora sí de que hasta aquí queda este episodio, porque bueno, este ya quedará para el siguiente, y bueno, ahora sí de que pues así quedó, pero espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denle like y compártanlo. Ahora sí que igual sería el siguiente viernes donde nos veríamos. Que bueno, pues veré qué tal si es esta recepción de que suba estos episodios los viernes. Y si va bien, pues lo cambiamos a estos días. Y no, regresamos al sábado. Pero bueno, nenes, ahora sí que pues cerramos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.